¿En qué creemos? Creemos en un solo Dios infinitamente perfecto que existe enteramente en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Biblia son las escrituras inspiradas por Dios y son una revelación completa de su voluntad para la salvación de los hombres. Constituyen la única regla divina de la fe y la práctica cristiana. La Iglesia somos todos aquellos que creemos en el Señor Jesucristo, que hemos sido redimidos por su sangre y nacidos de nuevo para la obra del Espíritu Santo. La gran comisión es el mandamiento de Jesucristo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Somos la Iglesia Cristiana Evangélica Alianza Maranata en Loja. Bienvenidos. Muy buenos días, mis hermanos, los saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un gusto también y un saludo muy fraterno a todos los amigos, hermanos que nos estén viendo a través de este medio. Que Dios me los bendiga grandemente a todos ustedes, mis hermanos. Los invito a orar. Bendito Dios, bendito Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por la vida, por la salud, por el trabajo que tú nos das, bendito Padre. Queremos, Señor, en esta mañana pedirte muy especialmente que perdones nuestros pecados, que limpies, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, nuestras manos, bendito Padre, y así poder, en una forma pura, poder llegar y entender lo que tú quieres enseñarnos, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. En este momento damos paso a la adoración. Mi corazón está dispuesto, Dios, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Mi corazón está dispuesto, Dios, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Despiértate, mi hermano, y canta, alaba a Dios en la mañana. Despiértate, mi hermano, y canta, alaba a Dios en la mañana. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos, oh Dios, a ti cantaré salmos entre las naciones, porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Despiértate, mi hermano, y canta, alaba a Dios en la mañana. Despiértate, mi hermano, y canta, alaba a Dios en la mañana. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, y sobre la tierra, sea enaltecida tu gloria, para que sean librados tus amados. Sálvame con tu diestra y respóndeme. Despiértate, mi hermano, y canta, alaba a Dios en la mañana. Despiértate, mi hermano, y canta.
buenas nuevas, mas quien ha creído a nuestro anuncio, puesto que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, puesto que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mensajeros de Jesús, mensajeros de Jesús, mensajeros de Jesús, somos mensajeros de Jesús, mensajeros de Jesús, mensajeros de Jesús, Una vez que hemos escuchado, hemos llenado nuestro corazón con estos cánticos, vamos a dar paso a nuestro hermano pastor, que trae como tema redimidos para servir, en Hebreos 9 del 11 al 14. Para ello los invito a orar, para poder pedirle a Dios que sea palabra de Él y no de hombre, la que vamos a predicar en esta mañana. Bendito Dios, bendito Padre, te damos gracias nuevamente, Señor, por nuestro hermano pastor César Parrales, quien va a hablarnos, Señor, de tu palabra en esta mañana. Te pedimos, oh Dios, que lo bendigas, que lo llenes de sabiduría, de inteligencia, que perdones sus pecados, bendito Dios, y que pueda, Señor, en esta mañana utilizarlo, bendito Padre. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Saludo mis hermanos y amigos una vez más, porque el Señor nos permite estar en este lugar para adorar el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Qué agradecido, como siempre le digo a nuestro Dios, por la inmensa misericordia que sigue derramando a nuestras vidas. Quiero pedirles que abran sus Biblias en Hebreos capítulo 9, del verso 11 al 14, donde meditaremos con la ayuda de nuestro Dios. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hablaremos en esta mañana redimidos para servir a nuestro Dios. Oremos, por favor. Padre, muchas gracias una vez más, porque tú has sido bueno, porque tú has sido misericordioso. Que en este tiempo que tú nos permites de meditar de tu palabra, tu sabiduría, tu inteligencia sea guiada por tu Espíritu Santo a mis hermanos, a mis amigos, a mi vida, Señor, para que juntos podamos aprender de tu palabra. Ten misericordia de nuestro país, de nuestros gobernantes, de nuestra ciudad, y que cada día nosotros podamos apegarnos más y más a tu presencia. Que este tiempo sea dirigido por ti, Señor. Gracias por mis hermanos presentes, por los que están detrás de cámara y por todo lo que hay que hacer para este servicio, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén. Redimidos para servir. Nuestro Dios Todopoderoso me dio la oportunidad de conocerle a Él desde muy temprana edad.
Y he escuchado muchas veces la siguiente frase, creo que usted también la ha escuchado. Esta frase que dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Analizando esta frase bajo la palabra de Dios es una realidad y creo que cada uno de nosotros, de los presentes, dentro y fuera de nuestro país, sería bueno que la analicemos. Dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Lamentablemente el concepto de servir a Dios como que se ha distorsionado un poco. Se piensa que el servir a Dios es solamente para los pastores, solamente para los líderes o para aquella persona que tiene una distinción un poco elevada. Y creo que es distorsionado el concepto. Pero a través de la Sagrada Escritura le invito en el nombre del Señor que lo analicemos y escuchemos lo que Él desea enseñarnos para nuestras vidas. Y quiero que vaya a Hebreos capítulo 9, el verso 11, donde la palabra del Señor nos dice que nos redimió con la eficacia de su sacrificio. Y quiero que vea el verso 11, por favor, que dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Note lo que dice la palabra, de los bienes venideros. Los bienes venideros se refiere a cosas buenas que han sucedido para el bienestar espiritual de nuestras vidas y de todos los que creen y de todos los que deseen creer en Cristo Jesús. Esos bienes venideros está hablando de ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario para nuestras vidas. Ese bien venidero que lo habla la palabra del Señor ya está presente y está hace mucho tiempo, es mejor dicho, desde el momento que el Señor Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario. Y es importante que nosotros lo analicemos porque el seguir a Cristo nos ha dado que nosotros tengamos unos bienes venideros que ya los estamos disfrutando por la gracia de Dios. Y dice el verso más adelante, el texto, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, dice, no hecho de manos, es decir, no de esta creación o de algún hombre en especial. Dice, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, porque no era cualquier sacerdote, sino el Señor Jesús. Y usted conoce quién es el Señor Jesús. El Señor Jesús es el Hijo del Dios viviente. Un hombre, como dice la palabra, considerado, y lo creo firmemente, 100% santo, 100% hombre. La palabra de Dios nos dice que nuestro Señor Jesucristo es santo, santo, santo. No podía estar en un tabernáculo hecho de manos impías, en un tabernáculo creado por una mente que necesitaba ser cambiada, la mente del hombre. Una mente en cierto sentido perversa, una mente no acorde a los conceptos de Dios. Y no podía estar en cualquier tabernáculo. Por eso es que la palabra del Señor nos dice que no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Porque quien iba a ofrecer la ofrenda era el Rey de Reyes y Señor de los señores. Porque era imposible que se hiciera la ofrenda en un tabernáculo hecho de manos de hombre. Usted recuerda, mi querido hermano y amigo, que en la antigüedad, en el tiempo de las ofrendas, cuando el pueblo de Israel tenía que hacerlo, no podía ir un animal con tuerto, perniquebrado o con algún defecto o alguna mancha, no podía hacerlo. Cuanto más que era una ofrenda que iba a entregar el Rey Jesucristo. No podía ser un tabernáculo hecho de manos de hombre, sino un tabernáculo hecho de la parte celestial, de la parte divina. El elemento de la ofrenda fue su preciosa sangre, un sacrificio superior y el único digno y aceptado en el tabernáculo de Dios. Y quiero que me acompañe a Hebreos capítulo 7, el verso 26, y mire lo que dice la palabra del Señor en Hebreos 7, 26. Note lo que dice la palabra del Señor y les leo, yo creo que usted ya lo está siguiendo. Dice,
porque tal sumo sacerdote nos convenía, escuche o lea conmigo, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublimes que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por lo del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Note lo que la palabra del Señor nos dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, hecho más sublime que todas las cosas. Y ese elemento que el Señor nos dio por su misericordia, dijimos, ese elemento es la sangre del Señor Jesucristo. Es la base, la palabra nos dice que es la base del nuevo pacto, eliminando las exigencias del antiguo pacto, el de continuo sacrificio de animales. Leímos hace un momento que fue un solo sacrificio, pero se necesitaba que esa ofrenda sea santa, inocente, y ese es el Señor Jesucristo, santo, inocente, sin mancha. Porque el Señor Jesús vino a redimirnos con la eficacia de su sacrificio, como lo refiere el verso 11 y el verso 12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, y qué precioso, habiendo obtenido eterna redención. Por ese elemento, por la ofrenda que Jesús entregó en la cruz del Calvario, nosotros tenemos una entrada maravillosa. Lucas, capítulo 22, el verso 20, la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera en Lucas 22, 20. Les leo, por favor. De igual manera, dice, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Es decir, que la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario es la base del nuevo pacto para que esos bienes venideros sean efectivos en nuestras vidas por la obra y misericordia del Dios vivo y verdadero. El sacrificio que el Señor Jesús hizo allá en la cruz del Calvario lo hizo con un propósito específico, el de redimir a toda gente, el de redimir a toda tribu, a toda nación. Así lo manifiesta el apóstol Juan en Apocalipsis. Busque por favor Apocalipsis capítulo 5, el verso 9. Un texto muy lindo, precioso. Apocalipsis capítulo 5, el verso 9, dice lo siguiente. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, dígalo fuerte, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Qué lindo lo que dice la palabra del Señor. Dice, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Es decir, que la ofrenda que el Señor hace en la cruz del Calvario, o ese sacrificio, tiene un propósito específico para que los bienes venideros no sean solo para una persona, sino para toda lengua, para cada tribu, para cada nación, para usted y para mí. Y para aquellos que aún no conocen del Señor Jesús, el Señor hizo esa ofrenda en la cruz del Calvario para que nuestras vidas tengan redención eterna. El ángel del Señor le manifestó a José y María, y yo creo que usted se sabe ese texto de memoria. ¿Se acuerdan del relato allá en Mateo capítulo 1? Cuando el ángel se le presentó a José, se le presentó a María, que tendría un hijo, y usted sabe la historia de José, que quería dejar abandonada a su esposa, porque no quería hacerle daño, pero el ángel se le presenta a José, se le presenta a María, y le dice en el verso 21 de Mateo 1, le dice algo que mueve
y llama la atención, creo que a todos nosotros, cuando el ángel se lo manifiesta en el verso 21 y le dice a María: y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y no solamente era para el pueblo de Israel, sino también para nosotros. Los creyentes no nos cansamos de decirle gracias por la inmensa misericordia que Dios ha derramado para nuestras vidas. Para decirle gracias, Señor, porque por la ofrenda, por la eficacia de tu ofrenda, su vida y la mía tienen redención eterna por creer en Cristo Jesús. Y yo te invito, mi querido amigo, en este tiempo a decirte que la única ofrenda que pudo cambiar nuestras vidas fue Jesús. Y la única ofrenda que puede cambiar tu vida es Jesucristo. No importa en la condición en la que te encuentres. No importa. Lo importante es que nosotros podamos tener esos beneficios en la gracia del Dios Todopoderoso. Y quiero que usted note algo interesante en el versículo 13 que dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Mire lo que dice. Y el verso 14, mire lo que hace su sacrificio, dice: ¿cuánto más? Léalo conmigo. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias? ¿Qué más hizo esa ofrenda eficaz? Esa ofrenda eficaz, dice su palabra, que nos limpió. Y nota lo que dice el verso 14, dice: limpiará vuestras conciencias. Limpió nuestras conciencias y está presente para limpiar la conciencia a cualquier persona. Como les dije hace unos segundos atrás, no importando su condición, no importando, sino que se acerque a Dios, que es el único que lo puede librar, es el único que lo puede sacar de todas estas adversidades. Dice la palabra de nuestro Dios que cuanto más, eso me llama mucho la atención, que dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias. ¿Cómo está la conciencia de usted? ¿Usted la conoce? ¿Cómo está mi conciencia? Dios la conoce y nosotros también sabemos. Y todo esto se hizo efectivo en nuestras vidas. Todos estos beneficios venideros se hicieron efectivos en nuestras vidas en el mismo instante que lo aceptamos al Señor como el Salvador de nuestras vidas. En Hebreos capítulo 10, el verso 22, mira lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 10, 22, aquí al ladito dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mire lo que dice el Señor: acerquémonos con corazón sincero. Y el Señor nos está diciendo en este tiempo algo muy, muy especial. Y te dice también a ti, a nosotros, dice: acerquémonos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe. ¿Cuánta gente ha dejado de creer en Jesús? Y nosotros, los hijos de Dios, tiene que caracterizarnos que nuestra fe depende del Dios vivo y verdadero, y por eso tenemos que acercarnos con un corazón sincero y decirle: Señor, gracias, porque yo dependo de ti. Y aquellos que aún no lo conocen, es el momento para que los corazones sean purificados de mala conciencia, para que los cuerpos sean lavados con agua y declarar, me refiero a la parte espiritual, y declarar que en nuestras vidas el único que puede limpiarnos es el Señor Jesucristo. Limpiar nuestras conciencias de obras muertas es lo que la humanidad realiza para salvarse. Pero solo la gracia de Dios puede limpiar a una persona
debido a que el hombre o la mujer está muerto en sus transgresiones y pecado. Algunas personas, y creo que usted ha visto esto, algunas personas destruyen sus propias vidas con drogas, alcohol, analgésicos, otros haciendo buenas obras para limpiar sus conciencias. Y la gente hace esto, dice, porque necesita limpiar su conciencia. Pero lo único que hacen es aumentar el dolor. Porque un analgésico no limpia la conciencia. La droga no limpia la conciencia. Los deseos del mundo tampoco limpian la conciencia. Y mucha gente se pone a hacer hasta buenas obras, entre comillas, para limpiar la conciencia, y eso no lo va a limpiar nunca. La palabra del Señor nos enseña que la limpieza de la conciencia empieza y termina conociendo a Dios. Y cuando se conoce a Dios, es que la palabra nos dice en las Sagradas Escrituras es, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas ya. Y eso es lo que nosotros debemos entender cada día, que la limpieza de la conciencia empieza y termina cuando se conoce a Cristo Jesús. Y es un diario proceso, es un continuo proceso donde el Señor cada día nos va moldeando conforme a su misericordia. Y cabe en este momento la pregunta, ¿por qué el Señor dio su vida por esa ofrenda eficaz? ¿Por qué el Señor hizo esas cosas? Y va a notar en Hebreos capítulo 9, el verso 14, ¿por qué el Señor hizo todas estas cosas? Como le decíamos al inicio, redimidos para servir. Mire lo que dice. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas? Y escuche, para que sirváis al Dios vivo. En el inicio le manifesté que muchos han distorsionado el concepto de servir. Muchos piensan que el servir solamente es para el pastor, para los líderes o para alguien en especial. Y el Señor nos dice en su palabra que nos redimió, nos salvó, nos rescató, nos llamó, como nosotros lo entendamos. ¿Para qué? Para que sirváis, dice ahí, para que sirváis al Dios vivo. El Señor nos redimió con la eficacia de su sacrificio para que con nuestras vidas le podamos servir a nuestro Dios, no por una obligación, sino por amor a Jesús. Y creo que vamos a coincidir todos los que le servimos a Dios, que hemos dejado muchas cosas, no porque nos obligaron, sino porque amamos a Dios, el vivo y verdadero, el único. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Quiénes son los que pueden servir a Dios? Y escuchen, los que pueden servir a Dios son todos aquellos que le han sido perdonados sus pecados en el nombre de Jesús. La pregunta sería, ¿sus pecados fueron perdonados? Y creo que se va a escuchar un fuerte amén. Si nuestros pecados fueron perdonados, entonces necesitamos servir a Dios, no porque nos obliga, sino porque le amamos por sobre todas las cosas. La palabra servir significa también adorar. Y cuando hablamos de adorar es al único Dios vivo. Mire, la adoración y el servicio van juntos. Usted no puede servir a Dios, o nadie puede servir a Dios sin adorarle. Y tampoco nadie puede adorar a Dios sin servirle. Y eso tenemos tiene que quedar claro en nuestras mentes. Nadie puede servir a Dios sin adorarle. La adoración y el servicio van juntos. Porque cada cosa que nosotros hagamos sirviendo a Dios es porque le adoramos. Como dice un salmo, no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre
sea dada la gloria. Y eso es lo que cada ser humano que ha nacido de nuevo por la gracia de Dios, espiritualmente hablando, debe de servir. Y yo he escuchado muchas frases como diciendo, no es el tiempo de servir a Dios. Otros, para excusarse, dicen, mi ciclo ha terminado. Yo ya no le voy a servir porque mi ciclo ha terminado. Sí sabe que para el creyente, el ciclo de servir a Dios nunca, escuche bien, nunca terminará. Porque cuando el Señor nos lleve a la patria celestial, cuando Él venga por su pueblo, tal vez algunos estaremos en ese entonces vivos, otros muertos. Nuestra mayor tarea en la Nueva Jerusalén será adorar al Rey de Reyes y Señor de los señores. En otras palabras, será servir. Y es importante que nosotros analicemos, y el Señor Jesús en Mateo capítulo 4, ¿se acuerda ese relato cuando Satanás lo tentó? Y en Mateo capítulo 4, un relato muy conocido, el verso 10, cuando lo estaban tentando, cuando este bandido aparentemente le quería dar muchas cosas, y el Señor Jesús le dijo en el verso 10, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En el creyente no está internamente Satanás, usted lo conoce, pero pone cosas allí y tenemos que decirle, vete Satanás, porque yo fui redimido para servir al Rey de Reyes y Señor de los señores. Jesús mismo, cuando Pedro le estaba instando a hacer una cosa, le dijo, vete Satanás, apártate de mí Satanás. Y somos nosotros los que tenemos que tener claro que fuimos redimidos, fuimos salvados para servir a Dios. Le vuelvo a preguntar, ¿usted es redimido por la sangre de Cristo? ¿Amén? Entonces usted y yo tenemos que servirle. No, es que mi ciclo se acabó. No, nada que ver. Cuando vemos hoy en día un creyente perezoso que no hace nada por Dios, nos podemos preguntar, ¿adora esa persona realmente a Dios? Y no vamos a referirnos si no ha sido salvo. No es eso. Pero cuando vemos a una persona que no sirve a Dios, le podemos decir, ¿lo está adorando? Porque si usted, mi estimado amigo y hermano, se postra o nos postramos ante Dios en adoración y alabanza, entonces nos vamos a levantar y a comenzar algo para servirle a nuestro Dios. No porque nos los obliguen, sino porque le amamos en el nombre de Jesús. ¿Qué significa servir a Dios? ¿Qué significa servir a Dios? Algunas personas dicen que solo es para los que están al frente. Pero servir a Dios va más allá. A veces el servir a Dios se piensa que es para unos pocos hombres y mujeres especiales. Pero la realidad que servir a Dios es adorarle a Él. Y debe hacerlo todo creyente en el nombre de Jesús. Y tal vez se está preguntando, ¿en dónde voy a servir? En su casa. Sí, podemos servir a Dios en nuestras casas. Podemos servir a Dios en nuestro matrimonio. Podemos servir a Dios criando a nuestros hijos. Podemos servir a Dios en la profesión que Él nos ha dado. Podemos servir a Dios proclamando que Jesucristo es Dios. Hay cosas que a veces no las entendemos, pero para servir a Dios no necesitamos tampoco vernos, ni ser visible. En este caso yo soy el visible acá, en el sentido, esto está saliendo al aire. Pero detrás mío hay muchas personas que no se ven, pero que sirven a Dios. Y eso muestra que para servir a Dios no solamente los que están al frente o los que salen en pantalla. Para servir a Dios lo hace cualquier persona que ha sido redimida por la sangre de Jesús.
Y no podemos tener excusa en este tiempo, decir, yo no puedo servir a Dios. Sabe que en estos tiempos difíciles es donde más hemos podido ver que Dios utiliza a sus hijos. Y mucha gente no se quiere dejar utilizar. Muchos creyentes no se quieren dejar utilizar. Y el Señor le dijo cuando alguien le estaba estorbando, le dijo, apártate de mí, Satanás. Y el Señor Jesús le dijo al mismo Satanás, vete, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mire lo que dice Hebreos 12, 28. Y esto tiene que leerlo, o tenemos que leerlo con convicción. Mire, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Y el Señor nos está diciendo que nosotros tenemos que servirle, y servirle con temor, servirle con reverencia. ¿Quiénes? Todos los que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. En otras palabras, todos los que hemos sido perdonados por Cristo Jesús. Y como les decía, esa frase que dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. No sé quién la dijo, no sé, pero aquí no es quien la dijo, sino el significado que el Señor nos da para la gloria de su nombre. En estos tiempos vemos por las noticias que muchos policías, mucha gente está haciendo lo incorrecto. Pero en la ciudad de Birmingham, un policía se convirtió al cristianismo. Pero cuando estaba desempeñando su trabajo, presenciaba tales cuadros de pecados y desgracia, que por un tiempo su esposa y él le pidieron a Dios que le abrieran la puerta de otro empleo. Decían, Señor, yo veo tanta cosa, tanto pecado, tanta corrupción, veo tantas coimas, veo tantas cosas. Cámbiame de trabajo, le decía, pero no recibía respuesta. Por fin un día él y su esposa se ponen a analizar la situación y dicen, creo que me parece, le dice, entre pareja dice, me parece, le dijo él, que hemos cometido un error. Creo que hemos estado orando que se nos conceda o que se me conceda de cambiar de un empleo. Y este policía dice, pero ahora empiezo a creer que Dios me ha colocado como policía a propósito. Dice, yo no quería mucho estas cosas, pero me ha colocado allí con un propósito. Y ahora voy a pedirle que me ayude a servir donde estoy. Y dice que el hombre empezó a servirle con más fuerza, con más dedicación, con temor, con reverencia. Le empezó a servir a Dios. Y entendió esa frase que dice, que el mismo Jesús le había dicho a Satanás, vete, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que al empezar desde la idea, desde la oración cuando cambió, se vio visto de unos magníficos servicios. Su influencia sobre los demás policías creció mucho, que en unos años lo nombraron director de detectives. Y al nombrarlo director de detectives, note aquí, fue el instrumento que Dios usó para convertir a muchísimos criminales. Y cada vez que él iba a un caso especial, dice, cada vez que él iba y tenía que entrevistar a los detectives y también a los criminales, dice que cada vez que lo hacía, él le proclamaba el evangelio de salvación a los criminales. Y cuenta la historia que no eran esos criminales chiquitos como conocemos, sino eran esos criminales fuertes, esos de los carteles probablemente, que cuando uno de ellos se convertía, mucha gente que le seguía a ese hombre se convertía por amor a Cristo Jesús. Fue el instrumento que Dios usó para convertir a esas personas. Dios le ha dado algo a usted.
Dios le ha dado algo a su vida. ¿Dónde se encuentra ahora? ¿Dónde está ahora? No importa qué trabajo tengamos, que después que sea honorable para llevar el pan a nuestras familias. ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde nos encontramos ahora? Porque sabe que desde allí es donde Dios nos ha puesto para servirle en el nombre de Jesús. Es allí donde Dios nos ha puesto. No vea la magnitud del trabajo. Vea lo que dice la palabra, que fuimos redimidos. Escuche, fuimos redimidos, fuimos rescatados, dice la palabra del Señor, para servir al Dios vivo. El sacrificio o la ofrenda que el Señor entregó, dice la palabra de Dios, fue para limpiar nuestras conciencias. Cuando nuestras conciencias son limpias, podemos entender que nuestro servicio nunca terminará, porque estaremos con Cristo Jesús por siempre y para siempre. Amén. Hay un texto en Marcos, quiero leer este último texto, en Marcos 9:41, que me llama mucho la atención. Mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Lo encontró? Léalo conmigo. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, mire, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Y qué es un vaso con agua? Tal vez un vaso con agua es insignificante para muchos, pero si nosotros le servimos a Dios, eso no es insignificante. Eso pasa a ser una adoración para Dios. ¿Cuántos adoramos a Dios? ¿Cuánto nos doblamos nuestras rodillas para adorar a Dios? Y creo que muchos podríamos decir amén. Entonces levantémonos, porque en medio de esa adoración tenemos que servir al Dios vivo y verdadero. Mi hermano, usted y yo fuimos redimidos. Nuestros pecados fueron perdonados para servirle a Dios. ¿A quién estamos sirviendo? Dios nos dice que el único que merece adoración y servicio es el Todopoderoso. Y amigo, Dios quiere perdonar tus pecados. Es más, Él dio una ofrenda eficaz para perdón de los pecados, pero necesitas conocerle. Búscale. Y Dios te va a ayudar. Ora conmigo, por favor. Padre, muchas gracias en este tiempo por tu misericordia. Gracias por hablarnos. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias porque nos rescataste para servirte a ti, el único Dios verdadero. Y a ti sea dada la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde. Y recuerde siempre que usted y yo fuimos salvados para servirle al Dios vivo y verdadero. Bendiciones. Nada sé sobre el futuro, desconozco lo que habrá. Es probable que las nubes mi luz venga a opacar. Nada temo del futuro, pues Jesús conmigo está. Yo le sigo decidido, pues Él sabe lo que habrá. Muchas cosas no comprendo del mañana con su afán, mas un dulce amigo tengo que mi mano sostendrá. Mi sendero es más brillante
Cuando gozo de su amor, más ligeras son mis cargas. Cuando voy con mi Señor, cuando llegue a las mansiones que en la gloria preparó, ya no más tendré temores, desengaños y dolor. Muchas cosas no comprendo del mañana con su afán, mas un dulce amigo tengo que mi mano sostendrá. Nada sé sobre el futuro, desconozco lo que habrá, mas si Él cuida de las aves, Él también me cuidará. Y al andar por mi camino, en la prueba o tempestad, sé que Cristo irá conmigo, sé que guarda su bondad. Muchas cosas no comprendo del mañana con su afán, mas un dulce amigo tengo que mi mano sostendrá. Mas un dulce amigo tengo que mi mano sostendrá. Qué lindo, hermanos, escuchar la palabra de Dios. Qué bueno es alimentar nuestra alma, nuestro corazón de la palabra de Dios. A veces nosotros alimentamos nuestro cuerpo 3 veces al día y a veces con la palabra de Dios en muchas ocasiones no lo hacemos ni una vez al día, hermanos. Qué bueno es conocer la palabra de Dios. Dios topó mi corazón, hermanos, cuando yo tenía 27 años de edad. Y hoy puedo darme cuenta que desde que nací hasta los 27 años de edad, viví totalmente en una oscuridad tremenda. Pero desde que conocí al Señor de 27 años a los 57 que hoy tengo, Dios me ha dado una luz y un porqué vivir en este mundo. He podido servirle al Señor, he podido servir a mis hermanos. Hoy estoy sirviendo también en esta iglesia pequeña, pero hermosa y linda. Eso es, mis hermanos. Los invito a ustedes también para que continúen siempre adelante con ese fervor, con esa gana, con ese gusto. Acuérdense que tenemos que esforzarnos porque las cosas no vienen fácilmente, hermanos. Y para terminar, los invito, hermanos, a orar. Vamos a orar y los invito a sí mismo que inclinen sus cabezas y cierren sus ojos, mis hermanos. Bendito Dios, bendito Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este alimento espiritual que tú nos has brindado, bendito Dios. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, a ser hombres diferentes, Señor. No permitas que el maligno esté topando nuestras vidas, Señor, y nuestras familias, bendito Padre. Te rogamos, Señor, que siempre estés con nosotros, y nosotros a su vez queremos prometerte, Señor, que vamos a pegarnos, vamos a agarrarnos un poco más de ti, mi Señor, para que tú puedas ayudarnos. No queremos vivir tampoco estancados donde estamos, Señor. Ayúdanos cada día a dar un paso más hacia adelante, más a encaminarnos en tus mandamientos, bendito Dios. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero, hermanos y amigos, invitarlos también para que nos visiten en nuestras páginas, en nuestras redes sociales. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes.